ejemplo, talentos, por ejemplo, también a quien Él quiere. Y el Señor dice que a cada quien le fue dado. Dios es uno solo, es una Trinidad, pero, como se dice, hay distintos ministerios. Y cada quien, de repente, de los que estamos aquí, cada uno de los que estamos aquí puede tener un llamado para llevar un ministerio, por ejemplo. El que es de maestro, el que es de pastor, el que es de servidor, el que es de don de sanidad, y así sucesivamente. Son muchos ministerios. Y de repente nosotros vamos bogando en contra de la marea. Y por eso no podemos arrimar donde vamos. Quisiéramos anclarnos verdaderamente en los preceptos del Señor y decir verdaderamente yo soy un plantío de Jehová. Lo podemos decir porque el Señor nos dice a través de su palabra, pero a veces nosotros cumplirlo es muy difícil. Y en Isaías 58:11 también la palabra del Señor nos habla, nos dice en Isaías 58:11, la palabra del Señor nos dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. El Señor dice que Él nos dará fortaleza, que Él nos dará, por ejemplo, vigor a nuestros huesos, que seremos como manantial de aguas que nunca faltan. Yo no sé si verdaderamente, como dice, ¿por qué lo dice el Señor? El Señor lo dice con palabras de sabiduría, de experiencia, y nos damos cuenta verdaderamente que hay manantiales que aunque vengan veranos lo más fuertes que sean, sus aguas nunca faltan. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Por ejemplo, dice, que dice, como dice la palabra del Señor, Jehová te pastoreará, dice, siempre, dice, y en la sequía saciará, dice, tu alma, ¿no? Y dará vigor a tus huesos, y serán, dice, como huertos de riego. ¿Qué quiere decir que nuestro el Señor? Que nosotros siempre, si estamos cogidos la mano del Señor, siempre estaremos frondosos, siempre estaremos vigorosos, siempre estaremos contentos, estaremos alegres. No porque de repente no tengamos las cosas materiales. Yo me doy cuenta que verdaderamente para nosotros poder recibir todo lo que el Señor ha dejado para nosotros, por ejemplo, sus bendiciones, que más adelantito lo vamos a mirar, lo vamos a ver, a veces no lo podemos recibir por nuestra propia misma culpa nuestra. Y a veces le echamos culpa al Señor, el Señor no nos escucha, el Señor no nos oye. Pero es que a veces son tan tibias nuestras oraciones que solamente nos acordamos de repente cuando venimos a la congregación. Y eso que a veces venimos a la congregación, pero no venimos verdaderamente a adorar a ese Dios que decimos que le amamos, que le adoramos. Ese Dios que nos ha sacado, como está diciendo, que nos da vigor a nuestros huesos. Más adelante dice que Él no nos dejará ni tampoco nos desamparará. Todas estas palabras, por ejemplo, son palabras de vida que ya el Señor las hizo, ya las dijo. Como lo dijo Salomón, lo dice más adelante, lo vamos a mirar en su palabra, cuando Salomón, por ejemplo, pide al pueblo que bendigan a Jehová, porque en realidad Dios nos ha dado paz, para que en Él tengamos paz. El Señor nos dice a través de su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da, dice el Señor. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, todo aquel que en realidad declara, o sea que como se dice, vive una vida realmente victoriosa en el camino del Señor, vive en paz. Nos olvidamos de que si es posible hasta de la lluvia, porque sabemos que tiene que llover, porque el Señor lo dice claramente: la lluvia habrá tempranas o tardías, pero habrán lluvias. Y es necesario que las lluvias vengan, no solamente para nuestras vidas, para nuestras almas, sino para los árboles, las plantas, los animales, todos lo necesitan, por ejemplo. Y a veces nosotros, por ejemplo, pasamos desapercibidos de todas las cosas que el Señor verdaderamente, Él ya las hizo, ya las dejó. Son nuestras, podemos decirlo, pero no las podemos recibir. Es como dice la palabra, cuando es como que si fuéramos niños constantes todavía, que un niño cuando es, como se dice, es menor de edad, es casi como que dice un esclavo, porque él recibe lo que le dan, no lo que él quiere recibir o lo que quiere tener. Y nosotros a veces en el camino del Señor vamos caminando casi igual. No recibimos lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque realmente no lo buscamos ni lo hacemos de corazón verdaderamente.
En verdaderamente decir, este es el Dios que me sacó a mí de la salvación, del que me sacó del pozo cenagogo, el Dios que perdonó mis pecados, que me sacó de la inmundicia. Yo un día estaba perdido en el mundo y este Dios vino y me rescató. Lo que nadie lo ha podido hacer, ni mis padres, ni mi madre, ni nadie lo pudo hacer, pero en el nombre del Señor Él lo hizo. Y creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por esos momentos difíciles, por ejemplo, que a veces cuando vienen recuerdos de estas cosas, por ejemplo, le decimos al Señor, Señor, yo ya no pertenezco a ese mundo. Ahora pertenezco, como decía Pablo, yo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, cuando nosotros realmente ponemos nuestra esperanza en las manos del Señor, nosotros podemos caminar, como se dice, tranquilamente, porque la palabra del Señor, otra vez en Isaías 42, 16, ¿qué dice? 42, 16. Dice, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos caminaré, cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas las haré y no los desampararé. Amén, aleluya. Es una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra que verdaderamente nos ayuda a seguir adelante verdaderamente, porque el Señor nos está diciendo verdaderamente que Él nos hará caminar en la luz, que todo por los caminos escabrosos se volverán por ejemplo, en caminos caminables, transitables. Y dice la palabra del Señor, dice, por llanuras, dice, cosas por las cuales dice, no los desampararé, dice, y no los dejará ni nos desamparará el Señor. El Señor siempre estará con nosotros. Él no nos quita, por ejemplo, su misericordia que el Señor tiene con nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Nosotros es lo que, por ejemplo, no obedecemos lo que dice la palabra, como nos decía al principio, nunca nos apartemos de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él. Entonces, cuando el Señor nos está hablando, nos está diciendo que Él, por ejemplo, nos guiará por caminos, por ejemplo, de luz, es porque verdaderamente nosotros un día estábamos en tinieblas, nosotros un día estábamos en la oscuridad y éramos como ciegos. Cualquiera podemos decir, no, pero es que yo tenía mis ojos abiertos, pero realmente no conocíamos la verdad. No sabíamos ni para dónde íbamos, íbamos a la ciega, íbamos como que si nos llevaban, como se dice. Yo conocí cuando era pequeño, tenía un tío que tenía un buey pero inmenso, tan demasiado inmenso que la nuca era así como de este porte. Para él no había beta, cabo ni nada que lo sujetara, pero cuando le ponía una argolla aquí en la nariz, podía ser un niño de 5 años, se lo llevaba a donde quería llevárselo, vamos a saber. Pero ese animal le ponían del pescuezo, le ponían una soga, ni porque fuera la que fuera, no le aguantaba, la rompía. Alambradas para él no valían. Y de repente, así somos nosotros. A veces somos fuertes, pero en nuestra propia opinión, como podemos decir, en nuestro propio pensamiento. Pero cuando en verdadmente nos tocan, somos débiles. Y esto es lo que sucede, que nosotros como hijos del Señor debemos de fortalecernos a través de su palabra, porque esa es la que nos da la fortaleza, esa es la que nos da ánimo cada día. Yo creo que muchos de los que están aquí vienen de trabajar, pero en realidad, ¿por qué están aquí? Porque realmente algo tienen que sentir, algún agradecimiento tienen que tener del Señor para venir a buscar la presencia del Señor. Amén. Porque en realidad este es un tiempo que, como se dice, disculpen la palabra, pero esto es para los valientes, para los que verdaderamente somos agradecidos, verdaderamente con la palabra del Señor, con lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Pero, por ejemplo, para aquellos que no les importa, que no pasa nada, hoy día no voy el otro miércoles, y en el otro miércoles llovió también, dice, no, el otro miércoles voy. Y así sucesivamente puede terminarse el año, y a la final, por eso en el año puede venir unas cuantas veces a la congregación. No porque tal vez, mira, yo siempre, este es un pensamiento mío. Nosotros oramos a nuestro Padre que está en los cielos. Podríamos decir, tal vez Él no lo necesita, que nosotros tal vez oremos por Él. Pero nosotros necesitamos de su amor, de su gracia y de su misericordia. Nosotros sí la necesitamos. ¿Y cómo tocamos el corazón de Dios? Si no es a través de la oración, a través de la alabanza.
Cuando el Señor en verdaderamente, Él es el único que puede darse cuenta si nosotros en verdaderamente le amamos o le buscamos a Él, o somos agradecidos con Él. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice que solamente Dios puede escudriñar la mente y el corazón del hombre. Él sabe, Él conoce cómo tenemos nosotros, cómo caminamos, cómo andamos. Y en Primera de Reyes 8:55. Primera de Reyes 8:55. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Amén. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. No solamente en ese tiempo, para este pueblo, sino que hoy la palabra del Señor nos está hablando a nosotros. Está escrita en la Biblia. El Señor nos está diciendo, Salomón, mira, pues, que él dijo que más atrás dice que después de orar, de haberse levantado de orar, entonces le habló a su pueblo. Y por eso dice, bendito, dice aquel que dice el pueblo de Israel, dice. ¿Y qué dice? Que la palabra del Señor, todas sus promesas que el Señor nos hizo, nunca nos han faltado. Nunca faltó a una de su palabra. De manera que, ¿por qué no podemos hacernos propias nosotros las promesas de nuestro Dios? Como dice al último, dice, Dios, como estuvo, dice, con nuestros padres, estará con nosotros y no nos dejará. Dice, no nos desamparará ni nos dejará. Pero siempre y cuando nosotros estemos cogidos de la mano del Señor. Nosotros tampoco no nos apartemos, como dice la Biblia, ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre vamos para adelante. Pase lo que pase, venga lo que venga, vengan truenos, relámpagos. A mí me llamó ayer una persona cuando estaba tronando, me dijo, José, ¿estás tú todavía sobre la tierra? Y yo le dije, hasta que Dios me dé vida estaré sobre la tierra. Ay, me dice, pensé que estabas escondido por algún lugar, por la lluvia y por los truenos, me dice. Le digo yo, sí, eso es es una ira de Dios, eso es algo, le digo, natural, que Dios lo dejó. ¿Y por qué podemos asustarlos? Le digo, si no es para asustarnos, le digo, es para que la tierra, bueno, yo le dije unas cuantas cosas, le dije, un señor bien mayor, es un argentino, pero tiene como unos 40 años aquí en España. Entonces, como se dice, nosotros tenemos que caminar, como se dice, conforme a la palabra del Señor nos está hablando. Como dijo Salomón, por ejemplo, dijo, pues bendito, dice, bendice, es que la verdad que mis ojos me fallan mucho. Puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, dice, bendito sea Jehová, que ha dado, dice, paz a su pueblo. Paz a su pueblo, dice, a su pueblo Israel. A su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Donde saber, ¿por qué no podemos nosotros también gozar de esa paz, de esa tranquilidad que Dios nos da? ¿Por qué no podemos nosotros también anhelar y desear, por ejemplo, que como estos hombres que verdaderamente mira, hay palabras que en la Biblia o pensamientos que nos vienen a nuestra mente que de repente no podemos, nosotros nos damos cuenta, decimos nosotros, ¿sería que estos hombres de otros tiempos que verdaderamente andaban con la Biblia o estaban verdaderamente solo orando, cantándole al Señor? Eran hombres temerosos de Dios. Y eso nos falta a nosotros hoy en el día. Tener temor verdaderamente de lo que ya Dios hizo y lo que puede venir en nuestras vidas cuando desobedecemos lo que Dios nos manda a hacer. Porque en realidad eso es lo que nosotros podemos dar cuenta. Si Dios dice que Él nos dará paz, por ejemplo, a nosotros, que su paz nunca nos faltará. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. Ya lo hizo en otros tiempos. A mí me han dicho, no, porque es que Dios fue malo. Mira que mandó a quitarles la tierra a los amorreos, a los filisteos, a todas estas cosas. Pero ¿por qué cree que lo hizo? Por su desobediencia. Porque no obedecieron su palabra. Porque no quisieron caminar en sus caminos. Fueron perversos, como podemos decirlo. Y hoy en el día lo mismo vemos que sucede en la vida. Yo no sé si ustedes a través del tiempo que llevamos en el camino del Señor ya nos hemos dado cuenta
de personas que, por ejemplo, se han desertado, podemos decir, después de estar dentro en el camino del Señor, y han cogido y han abandonado, por ejemplo, han dejado, como se dice, el camino de Dios y se han regresado a su mundo. ¿Por qué? Porque en realidadmente no recibieron, no se convirtieron, no en realidadmente no tuvieron temor, por ejemplo, de la palabra del Señor. Pero hoy en el día, con la bendición de Dios, los que estamos aquí, los que estamos en este ministerio, con la bendición del Señor, estamos, como se dice, gozando de todo lo que el Señor nos ha dejado, de su palabra. Nos sentimos, la verdad, como se podemos decir, protegidos bajo las alas de nuestro Padre que está en los cielos. Y ya para terminar, en Juan 17:20, en Juan 17:20, la palabra del Señor nos habla también. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. 17:20, 21. Para que todos, dice, sean Para una, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Y dice, la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Algo tan precioso que el Señor, en esta palabra, el Señor nos dice. Igualmente, la misma gloria, como está diciendo la palabra, le dio a su Hijo, esa misma gloria nos ha dado a nosotros, con la bendición del Señor. Pero ¿será que nosotros verdaderamente vivimos agradecidos, vivimos gozosos por esta palabra que el Señor nos da? Que Él, por ejemplo, nos dice, que Jesús le dice, así como estuvo Él con su Padre, Él quiere que también nosotros estemos con Él. Y que donde Él esté, nosotros también estemos. Que podamos gozarnos de los privilegios, por ejemplo, de ser hijos de Dios. Que tenemos todo, como se dice, a nuestra disposición. Pero cuando hagamos, como decíamos al principio, meditar en el libro de la ley. No apartarnos, por ejemplo, de la presencia del Señor. Y hagamos conforme está escrito. Porque eso es lo importante. De repente hoy en el día nosotros ya no queremos, como se dice, obedecer lo que la Biblia nos está hablando, sino que vamos a acomodar palabras para nosotros decirlas con nuestra propia sabiduría, como podemos decirlo. Y que la palabra del Señor pensamos que ya no tiene importancia. Porque algunos como dicen, no, es que esta palabra se repite tantas veces, pero es que la palabra de Dios es para siempre. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿por qué puede hostigarnos? ¿Por qué puede fastidiarnos de escucharla? Si es posible hablar todos los días. Todos los días, por ejemplo, así sea, por ejemplo. Decirle todos los días, Padre, yo te amo, tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, yo estoy agradecido contigo. No hostiga nunca, nunca. Entre más bien, entre más se lo diga, pues yo creo que más el Señor me va a tener, como dice Él, no se apartará de nosotros, por ejemplo. Y así como dice en su palabra, que Él estará con nosotros, como estuvo con su Hijo, estará con nosotros. Pues, ¿qué más podemos pedirles nosotros al Señor? Podemos pedirle como le pidieron los dos hombres cuando le dijeron, la madre le dijo a Jesús, le dijo, cuando estés en tu gloria quiero que mi hijo, uno se pare en la derecha y el otro a la izquierda. ¿Eso será que queremos decirle a nuestro Dios? Tal vez ya tiene disipado ese lugar para otros que verdaderamente han obedecido a su palabra. Y no, o sea, no han sido, como se dice, un poco testarudos como hemos sido nosotros. Porque en verdad, yo les digo a mis queridos hermanos, no se necesita tener muchas comodidades para ser feliz. Porque la felicidad no es tener una casa grande, no es tener el mejor coche. La felicidad no es tener una cuenta abultada. La felicidad no es viajar todos los días o ir para un lado o para otro cada mes. La felicidad no es, como se dice, cargar las mejores alhajas. La felicidad es tener paz en su corazón y tenerla a Dios. Eso es lo que verdaderamente nos trae felicidad a nuestras vidas. De saber que tenemos a un Dios tan grande, tan poderoso, que Él cuida de nosotros. Pero nosotros, por eso les dije, ¿será que Dios necesita el cuidado nuestro? Acuérdense que la palabra, la Biblia lo dice, que cuando Él fundó los cielos y la tierra lo hizo Él solo, no había nadie quien le ayudara, por ejemplo. Entonces, ¿será que Él ahora necesita de nosotros? No, porque Él ya lo hizo todo. ¿Pero para quién lo hizo? Para nosotros.
Para que hoy nosotros, por eso dice la palabra del Señor, dice, le dijo a Adán cuando le dijo, para que ¿cómo fue que le dijo? Para que se gloríe, por ejemplo, en todo lo que él había creado. Entonces, nosotros podemos disfrutar de todas las virtudes que Dios ya dejó para nuestras vidas. Pero yo sí, en verdad, anhelamos, hermano, que esta congregación sea una congregación en realidad. ¿Por qué nos gozamos cuando nos ponemos a meditar, hermano? Porque por todos estos continentes yo le aseguro que baja a Londres, baja a Italia, baja a Bélgica, baja a Francia, encuentras personas que han estado en esta congregación con la bendición del Señor y están caminando en el camino del Señor. Muchos son servidores, algunos están hasta encargados, de repente pastoreando ya iglesias. Si nos vamos aquí en Valencia, por todas partes de la congregación donde vaya, encontramos personas que están sirviendo, por ejemplo, y que han pasado por esta congregación con la bendición del Señor. Por eso, cada día, hermano, tenemos que nosotros orarle al Señor para que el Señor siga fortaleciendo a estos siervos que el Señor ha puesto en este lugar con la bendición del Señor, y que se sigan. Por ejemplo, yo le decía, no sé cuándo le decía a unos hermanos, si nosotros verdaderamente, cuando yo me pongo a meditar en la palabra, yo a veces digo, ¿qué necesidad tengo yo de andar buscando a otro para hablarle de la palabra de Dios si mi salvación es individual y ya creo que Dios, si yo persevero en la palabra del Señor, creo que soy salvo? Pero ese no es verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El Señor quiere que hagamos su voluntad. Y la voluntad del Señor, Él nos dice en su palabra que Él nos llamó para que nosotros seamos bendición, para bendecir a otros. De manera que si a usted cree que el Señor ya lo ha bendecido, usted bendiga a otro. No porque le coja y se meta la mano al bolsillo y le dé 50 euros. No vaya a creer que esa es una gran bendición. Es una añadidura. Pero la bendición más grande puede ser cuando usted le hable de la palabra a una persona que verdaderamente no conozca del Señor. Cuando verdaderamente hay un hermano que lo veamos que está debilitado, que anda caminando en malos caminos, y podamos llevarlo nuevamente a los pies de Cristo. Esa es verdaderamente una bendición. De manera que, mis queridos hermanos, esta es la palabra que quería compartirles. En el nombre del Señor, que puedan recibirla, podamos recibirla y atesorarla en nuestros corazones. Porque el Señor es bueno, en realidad. Él lo que quiere es que nosotros seamos obedientes, que nosotros hagamos que como servidores del Señor verdaderamente seamos servidores del Señor, que no nos cansemos ni nos fatiguemos, sino que ante cada día le pidamos a Él fortaleza, porque Él es el que nos va a fortalecer. Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos. Nosotros nos debilitamos, y si no buscamos ayuda de nuestro Padre que está en los cielos, podemos caer. Pero con la ayuda del Señor podemos seguir adelante. Así que podamos ponerlos en pie y vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesús. Amado Dios de los cielos, Padre, en esta tarde, bendito Dios de los cielos, te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amado mío, que podamos meditar, bendito Dios, como dice tu palabra, Señor, de día y de noche en ella, Señor. Y a cada instante, bendito Dios, busquemos de tu presencia, Padre, que no nos apartemos de ti, amado Rey de los cielos.